familia. Para peticiones y oración puedes llamarnos 2772-7077, 2772-6581. Llámanos. Intercediendo por la familia, un grupo de hombres y mujeres dispuestos a orar, a interceder por la familia. A continuación. Gracias a Dios por la vida. Qué bueno poder compartir junto con usted en este mismo momento y poder darle gloria, darle alabanza al que nos dio la vida. Cuando Dios nos dio a nosotros la vida, Él tenía un propósito. El propósito, por supuesto, no era malo, ni es malo. A todos aquellos que venimos a esta tierra bendita, Dios no nos trajo a nosotros para vivir mal, nos trajo para vivir bien. No nos trajo para vivir en desorden, sino para vivir en orden. No nos trajo Dios a este camino o a esta vida, no nos trajo Dios para vivir vidas vacías, secas, sin sentido, sin razón de ser. Nos trajo Dios a este camino a fin de que nosotros experimentásemos la abundancia, la provisión, la bendición que Él mismo nos da a nosotros. Cuando Dios diseñó todas las cosas, las hizo buenas. La Biblia dice, esto he visto, dice, que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Es decir, que Dios no creó a un hombre malo, lo creó bueno. Ese es el propósito de Dios, a fin de que nosotros experimentemos en la vida la bendición. Al hombre lo hizo bueno en gran manera, así dice la Escritura. El hombre pecó y esto precisamente no solamente le trajo desorden, sino que trajo un vacío a su corazón. Es por esta razón que los seres humanos experimentamos en algunas cosas que emprendemos en la vida ese vacío. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros hogares vacíos, empresas vacías, hombres vacíos, personas que emprenden en la vida y sienten que hay un vacío, que hace falta llenar ese vacío de alguna manera. Es aquí donde Dios en su palabra nos enseña qué es lo que llena ese vacío, cómo nosotros en la vida podemos experimentar la bendición, la dicha de poder experimentar una bendición en la vida, bendición en el hogar, la provisión de Dios, el respaldo de Dios en todas aquellas cosas que nosotros emprendemos. La Biblia desde un comienzo dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, pero también tenía otra característica: vacía. Pero añade la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios mismo moviéndose, Dios mismo trayendo su presencia a fin de llenar ese vacío que todos los seres humanos llevamos, a fin de saturar ese vacío que no hay ninguna otra forma de llenarlo sino mediante la presencia de Dios. Es aquí donde muchas personas, donde no está Dios, donde no está presente Dios, donde Dios no ha sido convidado, no experimentan la bendición. He creído una cosa, he creído de que cuando Dios está presente, Dios le pone sentido a la vida. Cuando Dios está presente, le pone sentido a la empresa, al camino, a lo que emprendemos. Dios mismo es Dios de las abundancias. Todo aquello que es puesto en las manos de Dios es prosperado. Cuando Dios es tomado en cuenta, hay garantía de que todas las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios mismo diseñó todas las cosas para eso, para bien. Antes de que el Espíritu Santo apareciese, todo se encontraba vacío, solo, pero Dios apareció. La figura gloriosa de nuestro Dios, el Señor Espíritu Santo, apareció allí en escena. Cuando aparece el Espíritu Santo y entra en una persona, Él viene precisamente a eso, a ordenar, pero también a llenar ese vacío que nosotros llevamos en la vida. Nosotros fuimos hechos para esta tierra, fuimos hechos para
percibir, para vivir bajo la bendición, caminar en la bendición, movernos en la bendición. Cuando Dios viene al corazón, hace eso en nuestras vidas. Un hogar donde no habita Dios, los hijos se rebelan, es un hogar vacío, hijos vacíos. Un hogar donde no habita Dios, las circunstancias se mueven en esos términos. Los planes vacíos, con casa, con muebles, con todo lo que un hogar puede necesitar, dizque para ser feliz, pero hay un vacío que hace falta llenar, y ese vacío únicamente lo llena la presencia de Dios. Planes que emprendemos en la vida, cosas que nosotros emprendemos en la vida no se logran, y si se logran parece ser de que hace falta algo todavía. Hogares en pleito, contiendas, resentimientos, empresas donde no es bendición, que antes de que lleguen los trabajadores a aquella empresa sienten que hay un vacío, que hace falta llenar algo en aquel lugar, que hace falta algo sobrenatural que tiene que traer alegría y paz. He entendido que lo que es de Dios trae alegría, trae paz, trae abundancia, prosperidad. Dios hace eso. Mi amigo, le pregunto cómo anda su vida. Cabe la pregunta, ¿cómo anda la casa? ¿Cómo anda la empresa? ¿Cómo anda su trabajo? Nosotros sabemos, nosotros conocemos, nosotros entendemos. Hay una voz interna que nos dice a nosotros cómo andan las cosas. Cuando la vida está vacía, cuando Dios no está presente en el asunto, no tiene sentido nada. Hacemos, emprendemos, caminamos, hablamos, y sabemos bien nosotros que las palabras que hablamos son palabras vacías, huecas, que no tienen sentido, no tienen base, no tienen fundamento. ¿Cómo entender esto? Dios en su palabra nos da mucha enseñanza a nosotros. La vida sin Dios es precisamente eso, una vida vacía. Hace falta algo. Podemos nosotros tener dinero, abundante dinero, solvencia financiera, pero si no está Dios, el vacío está allí. Podemos tener todo bien material, podemos tener un buen empleo, pero hay un vacío, usted sabe bien eso. Por eso podemos nosotros estar bien acompañados de muchas personas alrededor y sentir en nuestro corazón el vacío, eso que hace falta llenar, eso que no se satura de otra manera sino mediante la presencia de Dios. Es que necesitamos una activación de Dios. Nosotros, sin Dios, nosotros no podemos hacer nada. Nuestro Señor Jesucristo dice en estos términos: separados de mí, dice, nada podéis hacer. Lejos de Dios las cosas no encuentran sentido, son vidas vacías. Lo que hacemos es fingir a los ojos de los demás, aparentar a los ojos de los demás, vestidos, bien vestidos, perfumados quizá por fuera, pero por dentro vacíos. Mi amigo, qué interesante. La vida Dios la diseñó, pero no para vivirla mal, sino para vivirla bien. Es aquí donde aparece la figura gloriosa de Jesucristo hace 2000 años. Jesucristo nuestro Señor, Él vino a la tierra a deshacer todas las obras del diablo. Todo aquello que desordenó Satanás, viene Jesucristo a ordenarlo. Todo aquello que dejó un vacío adentro de nosotros, Él lo llena. La presencia de Dios, Él lo llena. Qué bueno cuando una persona toma en cuenta a Dios. Qué bueno cuando una persona va a emprender, tiene un proyecto, tiene un plan. Ese plan, cuando es convidado a Dios, hay garantía. El vacío aquel es llenado cuando la presencia de Dios viene allí. Dios en su palabra nos enseña esto. En la vida nosotros tenemos que entender que nada va a tener sentido si Dios no es convidado. Si la presencia de Dios no está activada, las cosas no van a tener sentido. Hay una voz que nos habla en lo más profundo del pecho. Eso que desordenó tiene que ser ordenado, y quien va a traer orden es Dios. Quien va a llenar ese vacío es Dios. La Biblia dice en estos términos en San Mateo capítulo 7, el verso 21 al verso 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad, ingresar en ese terreno, andar en la voluntad, llenar ese vacío con la voluntad de Dios. Hay cosas que son su voluntad, hay cosas que no son su voluntad, hay cosas que parece que son buenas, pero no son la voluntad de Dios. Es cuando Dios aparece en la escena, es cuando Dios es tomado en cuenta, que las cosas encuentran la voluntad de Dios. Dios mismo ejecuta su voluntad en nosotros. La oración es precisamente para eso, para conectarnos con el cielo, a fin de cederle a Él el derecho legal para que Él haga en nosotros su voluntad.
Cuando una persona ora, está invitando a Dios a llenar ese vacío que nosotros no podemos llenar. La enfermedad nos ha dejado un vacío de tristeza, soledad, de desesperación, de angustia. Es aquí donde Dios viene al corazón y Él ejecuta su obra gloriosa, sobrenatural, y Él trae paz, Él trae descanso, Él llena ese vacío que hacía falta llenar por causa tal vez de algún desorden, desacato en nuestra vida. Añade la Biblia de la siguiente manera: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacer la voluntad de Dios, andar en el propósito de Dios, andar en aquello que Dios ejecutó, Dios diseñó para nuestras vidas vacías, vidas vacías. Necesitamos entender que no existe ni existirá nadie que llene ese vacío, sino únicamente la presencia misma de Dios. La Biblia dice de esta manera: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La presencia misma de Dios llena ese vacío. La vida en Dios, la vida en Jesucristo es una vida cambiada, diferente. Una persona que ha encontrado este camino no es que no tiene problemas, pero el vacío está lleno por la presencia de Dios, y Dios mismo nos da a nosotros la victoria de caminar encima de los problemas, no debajo de los problemas. Dios mismo presente, Él actuando. La Biblia dice de esta manera: yo, dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Necesitamos nosotros urgentemente la presencia de Dios en nuestras vidas. Nada difícil hay para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Aquella persona que vuelve su corazón para Dios encuentra en Dios respuesta. Todos aquellos que están sintonizando en esta hora, usted que está sintonizando en esta hora, hay algo que hace falta llenar. Eso lo hará Dios cuando nosotros tomemos en cuenta a Dios en nuestros asuntos. Esta hora es la hora más especial para volver el corazón de Dios. Nada satisface, nada llena, nada consuela, nada fortalece, nada sale bien cuando nuestra vida está distante de Dios. Esta hora es la hora más adecuada para que nosotros volvamos nuestro corazón a Dios. La vida tendrá sentido, el matrimonio tendrá sentido, el hogar tendrá sentido, la empresa tendrá sentido, lo que ejecutemos en la vida tendrá sentido cuando aparezca Dios presente. La Biblia dice de esta manera: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta hora es la hora más apropiada para volver nuestro corazón a Dios. Dios tiene para usted que me sintoniza una respuesta. En Dios es llenado ese vacío.